Tomen asiento un momentito, por favor, hermanos. Queridos hermanos, las lecturas de este segundo domingo de Cuaresma nos hablan de un caminar que está a su vez motivado por un llamado de Dios. Vean la primera lectura, se nos dice que a nuestro padre Abraham, muchos siglos antes de la venida de Cristo, el Señor le dice: sal de tu tierra, deja tu parentela para una tierra nueva que yo te mostraré. En la segunda lectura, San Pablo le dice a Timoteo: el que nos ha llamado y nos ha destinado a ir en su nombre. Ahí está de nuevo este mismo verbo divino, llamar al hombre a que se ponga en marcha. También en el Evangelio aparece eso. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a la cima de un monte elevado. Este episodio que conocemos como la transfiguración. Con ello se nos está ambientando en el tema que la palabra de Dios quiere a todos presentarnos en este domingo. A final de cuentas se trata de un Dios para la vida, un Dios que camina con nosotros, que nos toma consigo y nos hace ir subiendo. Más claro aparece en el lenguaje mismo del episodio del Evangelio, porque allí, cuando ven los discípulos la gloria de Jesús, su aspecto divino revelado con esta luz que sale de su persona, de su manto, Pedro expresa: Señor, vámonos quedando aquí, hagamos 3 chozas, traduce el castellano, pero naturalmente la alusión es a las tiendas o tabernáculos, una fiesta en el Antiguo Testamento, marcada ya en el libro del Levítico, que recuerda el tiempo en el que Dios caminó junto con el pueblo a través de un inmenso desierto durante 40 años. Y ahí está el escenario perfecto para entender el tema de este domingo. Dios camina con nosotros en el desierto de la vida. Dios va cercano. Si examinamos esos momentos del libro del Éxodo, donde se relatan esas historias, se ve cómo el pueblo sentía vivamente la presencia, la compañía de Dios. Después llegan a la tierra prometida y allá se mezcla su religión con ritos de otras religiones, vienen las infidelidades y los correspondientes castigos que conocemos. Pero en el desierto Dios fue caminando junto con el pueblo y el pueblo seguía adelante porque sentía que Dios iba con él. Ese es el punto que precisamente quiere subrayar ante nosotros la palabra de Dios en este domingo de Cuaresma. Sabemos que la Cuaresma tiene un itinerario, un camino que simboliza naturalmente el camino de nuestras vidas. Por lo mismo, debe quedarnos claro que en ese caminar Dios va cercano a nosotros, aunque no le descubramos del todo. Miren cómo en el episodio de la transfiguración se transparenta, por así decirlo, el ser divino de Jesús a través de su cuerpo humano,
de manera que ellos vieran con claridad que de veras el que iba junto con ellos camino a Jerusalén es el Hijo eterno de Dios. Eso tenía la intención de fortalecer tanto la fe de aquellos discípulos como de nosotros que somos los nuevos discípulos de Cristo. También nosotros podemos tener esa doble tentación en medio de la cual el episodio de la transfiguración se vuelve una luz clara y amable para nuestra vida. Primero, la tentación de que esta vida es eso, un desierto ingrato, bajo cuyo sol caminamos, sufrimos y un mal día morimos. Esa es una grave tentación que desola, desanima el alma cristiana. La otra tentación es aquella que percibieron los discípulos, ya que estamos aquí en el monte, ya que vemos a Cristo resplandeciente de poder, su luz nos consuela y nos hace ver el destino eterno. Quedémonos aquí, porque esto ya es más que la antesala de la gloria, es sentirse ya en el cielo. Esa también es otra tentación, por eso el Señor al final del momento los toca, los levanta y baja con ellos, porque hay que volver al camino de la vida. ¿Qué significa entonces entre estas dos tentaciones que despistan nuestra vida cristiana por este mundo? ¿Qué significa el episodio de la transfiguración, tan cargado de símbolos cristianos, bíblicos, lleno de historias que están detrás de estas breves palabras con las que San Mateo nos describe lo que pasó? Lo primero es que debemos notar que el episodio se da en la montaña, en lo alto, allá en el Carmelo y también allá en el Sinaí. Dios se había encontrado personalmente con Elías y con Moisés. De manera pues que el sitio mismo donde esto sucede nos indica que el que va a hablarnos es Dios. Nos indica que lo que se nos va a decir es palabra de Dios, no cualquier opinión ni asunto que podemos o no tomar en cuenta, sino algo medular para nuestra felicidad cristiana en este mundo. En segundo lugar, queridos hermanos, es importante que se aparezcan hablando con Jesús Moisés y Elías, dos grandes líderes antiguos del pueblo de Israel. Moisés representa la ley que Dios dio al pueblo en el Sinaí. Elías representa a los profetas que hablaron al pueblo de parte de Dios. Con ellos se nos apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el nuevo y definitivo Moisés, el nuevo y definitivo Elías, el que viene a darnos una nueva ley que va a cambiar nuestra vida, nuestro mundo y nos va a conseguir salvación. Y es el profeta por excelencia porque solamente él, que eternamente se ha visto cara a cara con el Padre, puede revelarnos palabras divinas, utilísimas para nuestra vida diaria, para nuestra vida cristiana. Todo apunta al episodio que viene semanas adelante, su entrega por nosotros a Dios en la cruz en Jerusalén. Y así como Moisés batalló con el pueblo, Elías batalló con el pueblo de Israel, también Jesús tendrá esta tribulación que terminará en un juicio injusto, en falsas acusaciones
y en una condena a muerte. Miren cómo tiene el mismo destino nuestro Señor Jesucristo. Llegado el momento se desaparecen tanto Moisés y Elías porque ya todo ha quedado concentrado en Cristo. Nuestra atención, nuestro corazón tienen que mirar a Él como el líder definitivo, como el maestro con mayúscula por excelencia, tras del cual hemos de enderezar nuestros pasos en la vida. Importante también notar esta luz que sale de la persona de Cristo. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Moisés hablaba con Dios, dicen los que después le veían que su rostro quedaba iluminado y tenía que cubrírselo con un velo. Ahora que de Jesús mismo salga esta luz, se nos está revelando un asunto fundamental que está en estrecha relación con el domingo pasado. El domingo pasado Jesús era tentado por el maligno y así mostraba la unión que tiene con nosotros en su naturaleza humana. Ahora ver que de Él sale esta luz, ver que con Él hablan estos personajes y después ver que el Padre Celestial desde una nube luminosa lo confirma en su identidad de Hijo muy amado, es caer en la cuenta que tiene también la naturaleza divina. Por eso decimos en el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. Tan hombre como nosotros para sentirle cercano, familiar, pariente. Tan Dios como Él solo para que nos rescate de nuestras miserias. Un Dios cercano, un Dios humano, un Dios vecino al caminar diario de nuestras vidas. Otro símbolo poderoso es esta nube que en el Antiguo Testamento los hebreos llamaban la Shekinah, la nube desde la cual Dios hablaba con Moisés y después Moisés transmitía al pueblo esas palabras. Con eso se nos hace presente la gloria de Dios, la voz del Padre eterno que dice con claridad: este es mi Hijo, el más amado. Es decir, el Hijo eterno de Dios, el enviado para la salvación de ustedes. Por eso viene el imperativo inmediato: escúchenlo, hagan caso de sus enseñanzas en sus vidas, imiten su manera de ser y de tratar a los demás y de tratarse con Dios en sus vidas. Háganse discípulos suyos, síganlo por el camino de la vida, sorteando este tipo de tentaciones, una creyendo que esta vida es una condena, otra esperando que esta vida sea un paraíso. Ni una ni la otra. Caminando con el buen Señor, esta vida tiene su bendición porque es creación de Dios, pero sabemos que está aguijoneada por el maligno, por el pecado que nosotros introdujimos, de manera pues que espera una redención, espera la resurrección, espera otro mundo, otra vida, una vida eterna. Es llevadera la vida detrás de este maestro, porque el primero que nos pone el ejemplo de mantenerse a medio camino de estos extremos es el Señor Jesús. Escúchenlo, síganlo, obsérvenlo de cerca, porque Él los va a llevar a Dios. Ese es el punto. Miren cómo ellos, llenos de temor, como aparece siempre en las manifestaciones de Dios en la Biblia, que el ser humano se sobrecoge terriblemente de temor al ver o entrever la gloria de Dios. Llenos de temor se postran rostro en tierra en un signo de adoración. Pero vean qué cercano, porque también ese es otro símbolo.
Jesús viene, los toca y los levanta y les dice: no teman. Ahí está de nuevo ese Dios que se hace humano para no espantarnos y para acompañarnos. Ese Dios que se hace cercano para que le comprendamos. Y miren qué conmovedor es: bajó con ellos de la montaña, otra vez volvió a la vida diaria, renunciando a esa gloria de la que podía disfrutar y a seguir caminando rumbo a Jerusalén, a la entrega final de su vida. A final de cuentas, el Evangelio de hoy nos recuerda que la vida nuestra es Pascua, es camino, pero no un camino hecho en una libertad torpe en la que cada quien camina como guste y hacia donde quiera, sino detrás del divino Maestro de la humanidad. Requiere nuestra humildad, requiere un mínimo de inteligencia para caer en la cuenta: si me atrevo siquiera a trazar mi propio camino, muy probablemente no daré con la meta. Lo más fácil es seguir libre y alegremente al Maestro de la humanidad, que se acerca a mi vida y me llama, así como llamó a Abraham, así como San Pablo se siente llamado por él, así como estos discípulos son llamados por Jesús para subir a la montaña santa. Hermanos, la vida humana es ese caminar, pero no hacia el sepulcro. Vean cómo al final del texto está ya anunciada la Pascua. Jesús les dijo: no hablen de esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ahí está también anunciada, para que la escena se complete, la vida eterna que nos espera después de esta vida. Siempre sorteando estas tentaciones, estos extremos, uno muy cándido, el otro muy pesimista. El optimismo cristiano es un optimismo realista, alegre. Vamos por esta vida que implica esfuerzo, no deja de ser desierto, pero vamos acompañados íntima, personal y continuamente por el Hijo eterno de Dios. Que esta Cuaresma la vivamos conscientes de esa compañía, conscientes de esa cercanía de Dios, y aspiremos todos a vivir una Pascua en la que reviva nuestro espíritu y quede apuntando hacia la vida eterna. Vamos a ponernos de pie.